porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. Bien, iglesia, ¿qué estamos celebrando? ¿Cuántos dan gracias a Dios por las primicias? ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que Él pone en nuestra alacena? Amén. ¿Es importante? Es una de las tantas áreas importantes. Pero dice la palabra también que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Y por eso estamos aquí. Por eso nos reunimos de forma habitual, constante, no solo los domingos, entre semana. Usted debe ser consciente de tener una relación y una intimidad ¿con quién? Con Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Amén. El día de hoy vamos a tener una bonita enseñanza y esa enseñanza le he puesto por título, el Señor me ha llamado a ponerle por título, un gran precepto. ¿Qué es un precepto, mis hermanos? ¿Qué saben que es un precepto? Mandamientos, dicen por ahí. ¿Qué más? Una ordenanza. Muy bien. Entonces, un precepto es algo que alguien nos determina que hagamos, que llevemos a cabo. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, hay muchísimos preceptos, a tal punto que si nosotros tuviéramos este maravilloso libro como guía de nuestras vidas, como manual de vida, seguro que nuestra vida tendría el camino y el sentido que Dios quiere que usted y yo tengamos. Para nadie es un secreto que en la vida tenemos dificultades, en la vida tenemos aflicciones. El mismo Señor Jesucristo nos lo dijo, que no se trataba de que porque usted y yo fuéramos cristianos y honráramos o lleváramos nuestra vida conforme a lo que Él determina, fuéramos a estar exentos de estar ¿en qué? En necesidad, en aflicción, en angustia, en temor. No estamos exentos. El salmo que leía la pastora Damaris decía que somos habitantes de la tierra, que todos somos habitantes de la tierra, pero a su vez, hay otro texto que está, si mal no recuerdo, en Filipenses o en Efesios, uno de los dos se me escapa. Dice que nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, que por esta tierra estamos pasando como forasteros, estamos en una transición. Ustedes han escuchado muy bien la historia del pueblo israelita cuando fue sacado de Egipto. Cuando el pueblo israelita fue sacado de Egipto, ellos anduvieron alrededor de ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto. ¿Era lo planeado por Dios? Pero ellos tenían una meta. ¿Llegar a dónde? A la tierra prometida. Y es bueno que usted y yo entendamos de que si bien estamos en este plano terrenal, de que si bien estamos en este mundo físico, nuestra meta no es únicamente este mundo físico. Mi ciudadanía, diga, mi ciudadanía está en los cielos. Se trata de ir más allá del pan, de la comida, del vestido y centrarnos en lo que realmente interesa, que es lo espiritual. Quiero, mi hermano, que me acompañe, por favor, al primer texto que vamos a tocar varios, pero el primer texto se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 19. Mateo, capítulo 15, versículo 19. Mientras usted lo busca, quiero que medite en esta mañana. Seguro que en ocasiones usted ha sido víctima de sus propias decisiones, que en ocasiones no hemos permitido que nuestra vida sea llevada conforme a lo que Dios determina. ¿Y cuántos hemos pensado o cuánto nos hemos dado cuenta que al momento de saber de que hemos hecho como Dios no pidió que hiciéramos, hemos dicho, fallé? Y como que nos lamentamos. Como que definitivamente decimos, por aquí no era donde yo debí haber recorrido. Y la palabra me lleva a pensar en este momento, en Mateo capítulo 15, versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale todo eso? Y yo creo que este dicho lo hemos escuchado muchas veces
en la calle nos enseñan nuestros amigos o la gente que conocemos que de pronto no tienen un conocimiento de Dios, nos dicen, deja que tu corazón te guíe, que sea lo que tu corazón te enseñe. Pero mire todo lo que el corazón tiene cuando es un corazón que no está doblegado ¿a quién? A Dios. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Cuando pensaba en esta enseñanza, la enseñanza de hoy está en un marco general de lo que tiene que ver con la provisión, con su economía, con sus finanzas. Pero hay otras cosas que están muy dependientes de esta y que es necesario que usted y yo le pongamos cuidado. Este texto es muy claro en decir que es de mi interior que salen las cosas malas. No se trata necesariamente de que usted y yo las aprendamos afuera. Mi bebé está en formación, tiene un añito y ya empieza uno a verle cositas que no se las enseñé yo, que no se las enseñó su mamá, porque en su corazón, en su interior, en su esencia no está necesariamente hacer el ¿qué? El bien, pero sí es mi labor como padre guiarla por el camino que dice la palabra de Dios para que eso que está en ella merme, para que eso que está en ella no crezca. Y hoy, hablando de finanzas, recordaba una de las enseñanzas que se han tocado en los diferentes domingos y había una que tocó el pastor Jason que se llamaba ser agradecidos. No fue hace mucho, eso fue más o menos como en febrero más o menos. Y él nos decía que debíamos aprender a ser agradecidos para poder disfrutar de las bendiciones que tenemos. En ocasiones, Dios sí nos ha llenado de muchas bendiciones, de mucha provisión, pero no la disfrutamos. ¿A quién le ha pasado que teniendo en su alacena todo lo que usted puede desear comer y anhelar, cuando se sienta a la mesa, el solo hecho de que usted esté discutiendo con su esposa, con sus hijos, le pierde el famoso apetito? ¿Les ha pasado o han escuchado? A mí en ocasiones me ha pasado, porque no debo decir que yo estoy exento de esas cosas, de que de pronto vengo quizás cargado de mi trabajo, dificultades, adversidades, y no sabemos manejar la situación, no sabemos manejar el aspecto que estamos pasando, y teniendo todas las cosas, ¿las disfrutamos? No las disfrutamos de la misma manera. Y seguro que habiendo otras personas que no teniendo nada, pueden estar ¿en qué? En paz. ¿En qué? En paz. Y es allí cuando yo quiero que me acompañe, que entendamos, sí, es verdad, uno de los aspectos importantes para que usted y yo vivamos una vida de plenitud y no necesariamente solo desde lo físico, sí está muy bien ser agradecidos. Pero hay algo más aparte de eso que está pasando en medio de nuestro entorno y que lo estamos permitiendo y que en ocasiones no estamos discerniendo en qué nos estamos equivocando y en qué nos estamos fallando. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 15. Miren, yo creo que yo me pongo a analizar un poco la situación en lo que tiene que ver con la sociedad. Y en la sociedad, nuestro entorno, definitivamente sí hay necesidad. Sí hay necesidad, sí hay dificultad. Hace falta el dinero, hace falta la economía para poder vivir una vida acorde a las necesidades, valga la redundancia. Pero a veces no entendemos de que no se trata de que el mundo esté mal. Decíamos con el cambio de pronto de gobierno político que este país se iba a convertir como el otro y que este como el otro. Pero vimos en el texto de Mateo de que no se trata de nuestro entorno. No se trata de nuestro entorno. Se trata de lo que está en mi corazón. Se trata de lo de que cada uno de ustedes haga en su vida diaria. Y hoy puedo traer, y el Señor me lo pone en el corazón y lo venía pensando hace meses, de verdad, que uno de los aspectos que está limitando de que las personas sobrepasen esa condición de dificultad económica es ¿cuál? Un mandamiento. Un mandamiento que usted y yo lo hemos leído muchas veces. Y es un mandamiento que usted y yo podemos llegar a decir, hasta sencillo es porque no lo vivo. ¿Cómo es ese mandamiento? No hurtarás, no robarás. ¿Quiénes de ustedes pueden decir yo he robado? La pregunta es, ¿en qué he robado? Yo creo que es tan importante este mandamiento, y es que de verdad, creo que enfatizando mucho, haciendo mucha redundancia, pero
el Señor me lleva a esto, y es que por algún motivo Dios dejó esto dentro de los mandamientos. No hurtarás. ¿En el mundo roban? En el mundo roban. Y a veces decimos que hay un adagio popular que la verdad no lo logro procesar todavía y no lo voy a procesar realmente, que dice que supuestamente ladrón que roba ladrón, eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira en la que nos tiene totalmente, no nos tiene, la iglesia es libre. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es libre. Y usted tiene que ser consciente de que usted está llamado ¿a qué? A ser esa luz que invite a otro a que no lo practique, a que no lo haga. Cuando yo entiendo y veo que el mundo dice que el ladrón que roba ladrón tiene no sé cuántos años de perdón, 100. Pero Dios me dice en su palabra, no lo digo yo, dice, no hurtarás, no importa la condición. Miren, levanten la mano los que trabajan. La mayoría trabajamos. ¿Por qué trabajamos? ¿Para qué trabajamos? Para tener una provisión. ¿Para tener con qué? Comer. Porque es necesario tener una provisión. Amén. Y si trabajamos es porque no deseamos adquirir, digámoslo así, el beneficio que necesitamos de otra manera como puede llegar a ser esta. Una de las justificaciones que dice el mundo también por la cual roba, es porque el fin justifica los medios. Y en el fin justifica los medios es que si el ladrón tiene 3 hijos en su casa que están aguantando hambre, pues necesita salir a robar. Necesita salir ¿a qué? A buscar la provisión de sus hijos. ¿Hay un principio que debe cumplir? Sí, hay un principio que debe cumplir. Pero es que en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ningún principio se viola el uno con el otro. Ningún principio se tuerce el uno con el otro. No se trata de que yo voy a ser justo, no sé si llamarlo así. No se trata de que yo voy a ser bueno, no sé si llamarlo así, delante de los ojos de Dios, viviendo en ciertos aspectos de mi vida, pero en otros tanto como que no se los entrego. Les pregunto que cuántos trabajan, porque seguro que su trabajo, y el que lo tenga en la casa muy bien, bienvenido sea y gloria a Dios, la mayoría solemos tener que desplazarnos hacia nuestros lugares de trabajo. Y cuando uno se desplaza a su trabajo, yo personalmente me movilizo en transporte público. El más común de todos es Transmilenio. Y yo creo que esta escena, ustedes la han visto como yo la he visto, y como les acabo de decir, no logro procesarlo. El Señor, no sé, lo digo no en manera de juicio, y de verdad que el Espíritu Santo nos guíe. No lo digo en la manera de juicio, sino en el dolor de saber de que el mundo le hace falta ver la luz de Cristo. Lo digo en el dolor de que de verdad da lástima, da dolor ver cómo la persona se queda como estuvo el pueblo israelita 40 años dando en el desierto. Todos vamos a trabajar para buscar una estabilidad, para buscar la provisión, pero cometemos equivocaciones que pareciera que no permearan en nuestra vida. Pero cometemos equivocaciones que sí se encargan de contaminar nuestra vida. ¿Y cuántos han pasado por los torniquetes de Transmilenio? Es uno de los ejemplos, voy a tocar seguramente más. Pero ¿cuántos han pasado por los torniquetes de Transmilenio y han visto que se pasan el torniquete? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Sencillo. Miren, me ha pasado constante, todos los días ando en Transmilenio y me suelen decir, ¿podemos pasar los dos? Ya no se están pasando el torniquete, sino que quieren como disminuir un poquito el agravio y ahora dicen, ¿pasemos los qué? ¿El pasaje es por parejas? ¿El pasaje es para 3, para 4, para 5? No, el pasaje es individual. Estoy haciéndome cómplice de la situación o del agravio que se está presentando. ¿Eso está bien? No. Miren, se los digo con un corazón de verdad sencillo. Han habido otras oportunidades en las que me dicen, ¿me regala un pasaje? De verdad, de corazón, usted le da un pasaje. Y le decía ahorita a José que me hubiera gustado que los jóvenes hubieran estado en este momento acá, seguro que hay prejóvenes también, porque uno de los principios claros, contundentes, para que usted y para que yo podamos tener una vida en provisión de acuerdo a lo que Dios tiene planeado es, no robarás. Pregúntele a Dios, ¿en qué estoy robando o en qué te estoy robando? Pregúntele a Dios, ¿en qué me estoy equivocando? Porque a veces pareciera que fuera por desconocimiento. Les dije, el contexto general, estamos hablando de la provisión, estamos hablando de las finanzas, estamos hablando de la economía. Pero hay otros aspectos, porque decía el texto de Mateo
en el corazón del hombre no era únicamente el tema de robar. Decía que también estaban las fornicaciones. Decía que también estaban los adulterios. También estaban las blasfemias. También estaba la ira. Todo eso está en el corazón del hombre. Versículo 17 de Éxodo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Somos agradecidos realmente con lo que tenemos? ¿O solemos estar viviendo nuestra vida conforme a lo que el otro está viviendo? Ah, tal persona compró carro, yo también tengo que comprar carro. Tal persona va a la universidad y yo también debo ir a la universidad. Tal persona tiene este empleo fantástico y yo también quisiera tener este empleo fantástico. Y nos olvidamos que de lo que tenemos ha sido dado por Dios, y en eso debemos ser agradecidos. Agradecidos. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Por qué los seres humanos codician tanto el hombre como la mujer de su prójimo? Usted puede tener en su casa la persona más fantástica, más amorosa, más perfecta, y suele el corazón desviarse al que está al lado. Hay personas que dicen, tienen la modelo 90, 60, 90 o como la quieran llamar, pero esa persona es engreída, es airada, esa persona no le hace tener paz en su casa. ¿Es suficiente tener un modelo físico? No. O viceversa. Está el que tiene una persona a su lado, un esposo que es trabajador, que es camellador, que es fuerte, no me estoy describiendo, pero que es muy dado a lo correcto, pero siempre va a haber algo que el enemigo, no Dios, el enemigo va a querer poner ahí para que usted desvíe su mirada y la ponga en el otro. Debemos ser muy conscientes de que de verdad sí es cierto que el tiempo que estamos viviendo es difícil. Dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Han visto personas que tienen mucho billete? ¿Han visto personas que tienen, pero la plata, dicen por ahí? ¿Será suficiente? ¿Alcanzará para tener una vida en paz de verdad? Y nos decimos a nosotros mismos que la plata es un mal necesario. ¿He escuchado otro adagio también así? ¿Que es un mal necesario? De verdad, o sea, son todo esto que les estoy contando, son cuestiones que el mundo te enseña, pero que a la luz de la palabra no van, no están alineadas. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 22, versículo 37. Miren, vimos dos mandamientos. Los mandamientos son determinados por la ley o hacen parte de la ley. Pero ahora nos vamos al mensaje de Cristo, que es el mensaje del Evangelio, la gracia, la salvación. Y Él nos lo pone de la siguiente manera. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu amarás al Señor. Ese es el primer mandamiento en el que dice la palabra, se resumen todos los mandamientos. Pero pregúntese, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Y el siguiente versículo, o el que le sigue, que es el versículo 39, quiero que saltes un momentico, dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 39 dice, y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Dios no dijo primero ame a su prójimo. Dios no dijo primero ame a su familia, primero ame a sus hijos. Primero ame ¿a quién? A Dios. Pero ¿qué es amar a Dios? Si no es vivir conforme a lo que Él determina que usted y yo hagamos. Me pasó otra condición, les he tocado una de tantas, y no sé si es que el Señor me ha querido hablar de esto, pero otra condición fue haciendo unas compras en un almacén de cadena. Llega el chico, me factura, eran 3 productos, 2 repetidos, tenían un descuento X. El caso es que cuando voy a pagar yo miro la factura y pues yo creo que tanto haciendo mercado como cualquier compra, usted cuando va y mira, primero mira el precio. Usted mira el precio y hace una cuenta en su cabeza y dice, me alcanza, listo. Entonces yo dije, listo. Voy a la caja o la registradora y yo cuando veo el precio, lo vi por debajo de lo que yo tenía en mi cabeza que costaban los productos, los 3 productos. Y yo dije, ¿habrá sido producto del descuento? Cuando yo me quedo mirando precio, dije, bueno,
Pero después miré y decía cantidad de productos comprados, 2. ¿Y yo cuántos llevaba? 3. Y era un muchacho, yo creo que de 23 años le pondría yo más o menos, en un almacén de cadena. Y yo me quedo mirando la factura y dije, no, algo pasa mal acá. Entonces le dije, hey amigo, ¿qué me estás facturando? Y me facturó, me dice, no, pues te estoy facturando esto y sí, me falta esto. El muchacho se puso, yo creo que llevaría muy poco realmente en la tienda, llevaría realmente muy poco, pero se puso súper nervioso. El jefe estaba por ahí, el coordinador como de la tienda, estaba mirando todas las cosas. Me dice, ay vecino, gracias, y no me he dado cuenta, ya le había quitado pines de seguridad a los productos, mejor dicho. O sea, literalmente, si yo guardo silencio, me hubiera ido perfectamente. ¿Y a quién le estoy haciendo el mal? ¿A quién le estoy haciendo el mal? ¿A quién le estoy haciendo el mal? A mí me estoy haciendo el mal. Miren, lo lamenté, la verdad que me dolió mucho un estado que publicó hace 2 días nuestro hermano David, que no esté presente y le pido disculpas si lo estoy tomando por ejemplo, un estado de algo que le pasó a Lisette. Y de verdad yo digo, lo que usted y yo tenemos con el sudor de nuestra frente, ¿lo hemos qué? Pues adquirido y el Señor nos lo ha dado. Y es injusto que venga otro y nos quite lo que usted y yo hemos ¿qué? Nos hemos forzado y nos hemos trabajado. Pero en el fondo yo decía, ¿a quién se está haciendo el mal? La gente dice que los gobiernos políticos no están dando la provisión necesaria, que se la roban, que hay infinidad de desvíos de los dineros, etcétera. Pero es que muchas veces el ser humano, el del día a día, también comete el mismo pecado y la misma equivocación de lo que estaba en Éxodo capítulo 20, versículo 15. Y es que es ahí el problema. No se trata de que usted no alcance lo que usted quiera y lo que yo quiera, porque el mundo no me lo entrega. Es que en muchas ocasiones se trata de que no estamos haciendo lo correcto. Se trata de que estamos permitiendo cosas pequeñas que están dañando la cosecha. El texto muy conversado por la pastora Damaris. Las pequeñas zorrillas echan a perder las grandes cosechas. Usted puede ser una persona buena en términos de la ética y de la moral. Usted puede ser buena guardando el día de reposo. Usted puede ser bueno en esto y en esto. Pero si hay cosas pequeñas que no le permiten a usted entregárselas a Dios, eso tarde o temprano hará mella en su vida. Y no estoy hablando únicamente, repito, de la parte económica, aunque es una parte del énfasis. ¿Usted quiere tener un hogar restaurado? ¿Usted quiere tener una familia estable o conforme a los lineamientos de Dios? Pregúntese si usted ha estado mirando lo que no tiene que estar mirando, si ha estado desviando su mirada por donde no debe estar haciéndola. Es que no se trata únicamente del dinero. Miren, las idolatrías es otro de los aspectos por los cuales el hombre definitivamente no ha podido salir de allí. Hay un texto que usted lo leerá en su casa si quiere. 2 ejemplos tocó el pastor. Volví a escuchar el mensaje porque es que era muy alineado. El de Éxodo, el de los israelitas saliendo de Egipto. Y el problema del pueblo israelita en su momento fue que fueron libertados del gobierno o de la opresión que tenían por parte de los egipcios. Pero su corazón todavía estaba ¿en qué? En cautividad. No se trataba únicamente de lo físico, no se trataba únicamente de la parte natural, se trataba de la parte espiritual. Y el pueblo israelita definitivamente salió, pero al cabo del tiempo empezó ¿a qué? A renegar. Empezó a decir, no, pues mejor estaba cuando estaba ¿en dónde? En Egipto, allá con látigo, con soga, amarrados, encadenados, pero me daban de comer. ¿Cuántos posiblemente pudieran estar en esa condición? Y usted y yo estamos llamados a que ayudemos a ver esa situación para que sean libres. El otro que tocó el pastor Jason esa vez fue la historia de los 10 leprosos. Los 10 leprosos que fueron limpios, ¿y cuántos agradecieron? En este caso, si lo hablamos en condiciones, por ejemplo, del diezmo, literalmente, el diezmo fue el que agradeció que haya sido limpio de su ¿qué? De su enfermedad. Miren, Mateo capítulo 22, versículo 21, y vamos a entrar un poco ya en materia, quizás, en lo que tiene que ver con las primicias que estamos celebrando el día de hoy. Mateo capítulo 22, versículo 21. Dice, le dijeron a César, simplemente fue un momento en el que los fariseos, los religiosos de la época, ponen a prueba a Jesús, lo ponen o lo quieren tentar para ver cuál era su respuesta.
y le dicen, bueno, tenemos que pagar impuestos. ¿Cuántos de ustedes pagan impuestos? Y usted ha escuchado y lo vemos y lo acabo de decir. Es que esa plata se la roban. Es que esa plata no la vemos. Miren, yo tengo mi carro. Tenemos con mi esposa el carro. Y el carro hay que pagar un impuesto de X valor. ¿Estaré o no estaré de acuerdo con el valor del impuesto? Vaya uno a saber. Pero lo importante es que yo debo pagar el impuesto. Es una ley. Y si yo no pago ese impuesto y si yo transgredo esa ley, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perdónenme que sea tan literal, pero de eso se trata. Quiera o no, es necesario. Me pasó hace cuestión de un mes más o menos, salía con mi esposa a periodo de vacaciones y teníamos un viaje planeado, un viaje programado, y me pasó algo que, ay Dios, me dolió en el corazón, pero más que en el corazón, en la billetera. Y es que teníamos ya todo cuadradito, tin, cuando de un momento a otro, el día que yo salía de viaje, no me pregunte por qué, pero no salí. Se nos hizo tarde, no cuadramos, dijimos listo, salimos un día después para no estar corriendo. Y ese día después que supuestamente, bueno, el día que tenía que haber salido, oh sorpresa, se me llevaron el carro para los patios. En cuestión de minutos, estaba donde mi mamá, voy a recoger a mi hija, voy con la bebé, mi mamá me dice, ¿quieren almorzar? Le digo, sí, almorcemos, entonces voy a ir a traer algo de comer. Cuando voy pasando y miro, ¡oh! Mi carro no estaba. Pues se lo han sabido llevar tránsito, llego, corro, hice cosas en cuanto a que tenía que ir a alcanzar supuestamente la grúa y se da toda la situación y finalmente se lo llevaron. ¿Me dolió? Sí, porque eso significa plata. No llevaba ni 5 o 10 minutos de haber llegado donde mi mamá. Pero una de las prácticas que tiene el mundo, ¿cuál hubiera podido ser en ese momento? Y en la cabeza se le puede pasar a cualquiera. Y es que usted llega y ve al señor de la grúa y al oficial y le dice, ¿cómo? Sobornar con plata. Porque es mejor pagar 50,000, 100,000 pesos a pagar 700,000 pesos. La matemática no falla. Pero, ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿Estoy de acuerdo con lo que está haciendo? Seguro que no estoy de acuerdo. Le decía a mi esposa, casi que llorando, le decía, es que no se trata de la plata, el Señor me la provee. Se trata del tiempo, que yo ya tenía todo planeado. Y le digo, pero aún así, las veces que me he visto enfrentado a este tipo de situaciones, digo, no, porque así actúa el mundo. El mundo te dice, paga el soborno y listo, resuelto el asunto. Pero estoy haciendo mal porque ahora sí soy acreedor de algo que no debía haber hecho. Por eso les decía, si han sido víctimas de robo, de hurto, o han visto cercanamente a alguien que lo practica, oren por esas personas. No les digo nada más, no las juzguen si es el momento, pero oren para que el Señor les muestre de que van a continuar como los israelitas en el desierto, dando vueltas en el asunto y nunca van a poder salir a flote. De eso se trata. Continúo, no he tocado el texto. Le dijeron, de César les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús con su sabiduría, siendo Dios en medio de nosotros, le dice al César lo de César y a Dios lo de Dios. En el que leíamos ahorita, que son versículos más adelante, decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y en otros textos dice que con todas tus fuerzas, con tus riquezas, con tu provisión, con todo. Ay no, yo solo te voy a amar de palabra. Pero cuando se te dice que Dios enseña a través de la Biblia que hay un principio del diezmo y de la ofrenda, no, con ese no te metas, con esa parte no, porque dice el mundo, es que los pastores se roban esa plata, es que los pastores cogen ese dinero y se vuelven ricos y andan en camionetas de lujo y tienen casas y infinidad. ¿A ti qué? Es que se trata de que tú se lo entregas a Dios. Se trata de que tú se lo das a Dios y que no lo haces al hombre. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10 versículo 24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el de ¿quién? Ese es uno de los problemas de nosotros. Procuramos nuestro propio y eso está ¿en dónde? En el corazón del hombre. Y Dios nos dice en la palabra, en lo que nos dejó y nos enseñó, que usted y yo debiéramos procurar no alcanzar mi propio bien, sino el que está a mi lado. Ahora sí, por favor, acompáñeme a 1 Juan capítulo 3, versículo 6.
mientras usted la busca, les decía que me hubiera gustado que hubieran estado los jóvenes y los prejóvenes. Porque cuando les contaba, por ejemplo, de algo tan sencillo como lo del Transmilenio, generalmente los que uno más ve es jóvenes, no quiero sesgar el ámbito. Porque también hoy en día ya se ve el adulto, la persona de pronto ya de edad, ve la persona, por ejemplo, que va vestida con su uniforme de trabajo, o sea, va para trabajar. O sea, que si usted trabaja, usted no trabaja gratis. Y entonces uno dice, no, pero es que ese pasaje del Transmilenio está muy caro. Y es que eso, el servicio es pésimo. Y entonces tratamos de justificar el hecho, pero se están haciendo un mal a sí mismos, sencillo. El sistema se ve de verdad demasiado perjudicado por ese tipo de situaciones. Yo no sé si los jóvenes de la congregación o alguien de sus sobrinos, primos, que quizás hijos, que quizás no asistan a la congregación, han pasado por este tipo de situación. Pero lo que usted y yo podemos hacer para ayudarles, sin que necesariamente sea darles la parte económica, es orar para que el Señor les muestre en el mal en el que se encuentran, en el mal en el que están. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Adorábamos a Dios y decíamos, quiero conocer a Jesús. Imagínense la posición de Dios viendo cómo el mundo se llena de robo, de hurto, no solo de eso, ya les dije, de fornicación, de adulterio, de iras, de contiendas. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Diga, quiero conocer a Jesús. Porque cuando usted y yo conocemos a Jesús, hacemos lo que a Él le agrada. Cuando usted y yo conocemos a Dios o el Espíritu Santo nos lo muestra, Él deshace toda obra del diablo, toda obra del corazón que dijimos que era donde salía la blasfemia y todo lo demás, y lo hace totalmente nuevo. Versículo 9 de ese mismo capítulo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido. ¿Cuántos tienen el sello del Espíritu Santo en su vida? Damos gloria a Dios por eso. ¿A quién le ha pasado que pudiendo hacer lo malo, se siente usted ¿qué? Como retenido? Y esa es la obra del Espíritu Santo. Y por eso damos gloria a Dios. Porque si la simiente que de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. Pidámosle que en nuestro día a día, en nuestra obra diaria, Él sea actuando. Versículo 11, por favor, de este mismo capítulo 3. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, que no procuremos mi beneficio propio. Versículo 14, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en... Miren, ese texto está muy ligado a las palabras de Jesús cuando dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La manera correcta en que usted puede expresar el amor de Dios al mundo, primero es que usted ame a Dios. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero a su vez que también usted, por usted mismo, manifiesta amor. Cuando usted roba, cuando usted hace todo aquello que va en contra de su vida, es difícil que después usted lo pueda replicar con el que está en su entorno, en que está a su lado. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Algo bonito, maravilloso, esplendoroso de nuestro Señor Jesucristo es que dice la Biblia que por un hombre vino el pecado, ¿verdad? A la humanidad. Pero por un hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, también vino ¿qué? La salvación. Es increíble que de la forma que usted más puede tener en cuenta para salir de su condición de dificultad, de necesidad, es dando. ¿Es qué? Dando. Dios no reclamó a la humanidad, siendo soberano, no reclamó a la humanidad diciendo, yo quiero que ellos estén en el reino de los cielos y apague y vámonos. Porque eso hubiera sido ¿qué? Pedirla. Él mismo se entregó, Él mismo entregó su vida para que uno que se humilló a sí mismo, que siendo rey, que siendo soberano, se hizo humilde, se hizo hombre, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros y entregó su vida para que por esa primicia
ahora usted y yo podamos entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria? La primicia de Dios para el reino de los cielos, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahora hay una canción que a mí me agrada mucho, adorar a Dios, y a veces se lo contaba la pastora Damaris, y es cuando estemos millares de millares de millares delante del mar de cristal. Y decía la que cantábamos el día de hoy, mi amado es más bello entre la primicia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la primicia de Dios? Amén, Jesucristo. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y aquí entramos en la parte necesaria física, si lo queremos llamar así, pero muy importante. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta es, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es muy bueno que hayamos entregado nuestra vida a Cristo, que hayamos entregado nuestra vida a Dios, pero en el mundo hay necesidad. Yo le digo, ¿usted alguna vez ha orado a Dios diciéndole, Señor, que no me dé hambre? El hambre es algo natural de su ¿qué? De su cuerpo. ¿Es más lógico decirle a Dios, dame la provisión? ¿O es más lógico decirle a Dios, Señor, que no me dé hambre? Creo que es más natural decirle, dame la ¿qué? La provisión. Y es bueno que vayamos y compartamos el evangelio. Es bueno que compartamos porque lo primero es lo espiritual, lo esencial es lo espiritual. Pero hay otras condiciones de vida que también es importante, que también la iglesia abarque. Y una de esas formas es a través de ¿qué? De las primicias. Pero ¿de qué sirve de que usted al pobre, al menesteroso, le traiga alimento si su corazón está contaminado? ¿De qué sirve de que usted, una persona que tiene hambre, le lleve un mercado si al día siguiente va a salir a hacer lo que no tiene que hacer? ¿Es suficiente? La comida se acaba. Por eso el principal alimento en el que usted y yo debiéramos dar, procurar, compartir es el alimento espiritual. Que el Señor sea haciendo libres. Bendecimos la iglesia. El Señor bendice la iglesia a través de las primicias. Es muy bueno, es fantástico. Pero es principal o es menester en este caso que vayamos y compartamos primero el evangelio. Porque es que el evangelio nos hace libres de toda cadena a nosotros. Ya lo demás es ¿qué? Añadidura. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 15, versículo 25. Romanos capítulo 15, versículo 25. Tenía por acá escrito, el que está en necesidad económica seguro que necesita una ayuda económica. El que está en enfermedad necesita medicamento y sanidad. El que está preso necesita libertad. El que está muerto necesita vida. El que tiene hambre, pues seguro que necesita comer. Pero hay cosas que son más allá de la comida y el vestido. Repito, es algo que va mucho más allá de esto. Romanos 15, 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar ¿a quién? A los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Hay pobres dentro de la iglesia y la congregación? ¿Hay personas dentro de la congregación que tienen necesidad? Jesús le dijo a usted, si usted se vuelve cristiano o no va a volver a tener necesidad. Ya les dije, en el mundo, bueno, lo dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Aún así esta obra es necesaria y Pablo la tenía muy clara. Porque en Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles, Señor Dios, gloria a Dios, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los ¿qué? Es necesario, es principal que usted y yo ministremos de los bienes espirituales. Es la esencia. Acá usted no viene a la congregación a buscar carro, casa y beca, esposa, hijos y una estabilidad. Usted aquí viene a restaurar su vida, a restaurar su alma en lo espiritual. Pero también es necesario, dice ahí, deben también ellos ministrarles de los bienes ¿qué? Materiales. Usted y yo oramos para que sea poniendo Dios sabiduría y entendimiento
en los pastores al momento de repartir, por ejemplo, las primicias? Hagámoslo porque es necesario. Y de esta forma, de esta manera, es que Dios se muestra ¿a quién? Al hombre, al que lo necesita. Hay gente que de verdad está pasando por dificultad. Hay gente que de verdad está pasando por adversidad y usted y yo a veces ni lo vemos. Porque decía el texto de Corintios, el del 10:24, porque naturalmente el hombre busca ¿lo qué? Lo suyo. ¿Usted ha pensado en el que está a su lado? Si usted ha tenido provisión y no ha tenido cómo darle, ¿cómo muestra el amor de Dios al otro? Algo que yo le resalto muchísimo, porque le soy sincero, no considero que lo tengo en mí. Algo que yo le resalto mucho a mi esposa es que sé que ella tiene el don de misericordia. Y yo se lo he dicho harto. Ella tiene el don de misericordia. ¿Cuántos quisieran tener el don de la misericordia? El don de la misericordia es que literalmente, si yo puedo llegar a ver a alguien en necesidad, no es que necesariamente yo me sienta afligido, acongojado y demás, pero ella quisiera ayudarle full a todos. Y yo digo, qué bonito mostrar el amor de Dios de esa manera. Yo quisiera tener eso en mi interior, aunque a veces soy como muy rudo. Y a veces el hombre que dice, si está en esa condición, por algo será. Si está en esa condición es porque habrá actuado mal. ¿Esa es la forma en que Dios actúa? ¿Esa es la forma en que Jesucristo nos mostró cuando estuvo en vida? Imagínense o recuerden más bien el texto de la mujer que fue encontrada en el hecho mismo del adulterio, que lo hemos hablado muchas veces. ¿Y qué tal Jesucristo cuando la ve le dice, pero usted quién la manda a hacer esas cosas? Fue lo que hizo. ¿Cómo manifestamos el amor de Dios al hombre? Si no es de esta manera también. Dice, debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Primero la restauración espiritual, seguido de las demás que sean físicas y del cuerpo. Acompáñenme por favor. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 8 dice, así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otro texto que el Espíritu Santo me pone que usted y yo tengamos en cuenta se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 33. Proverbios capítulo 16 versículo 33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Usted y yo podemos vivir a la suerte. Usted y yo podemos vivir en el día a día lo que salga en el día. Pero yo tengo un mensaje que va más allá de eso. El Dios lo ha puesto y es que la decisión final es ¿de quién? De Dios. Confíe en Dios. Confíele sus finanzas a Dios. Confíele su provisión a Dios. Pero no ame su provisión y sus finanzas más que a Dios. No permitan que usted sea esclavo de su provisión, porque el día que no la tenga, se le acabó su Dios. Sea fiel a Dios, que Él es justo y le dará conforme a lo que usted necesita. Segunda de Corintios, y este es el capítulo base, lo dejé de últimas porque me parece que es necesario que usted se vaya con esto. Lo dejé de últimas porque se me hace que es necesario que usted medite en esto. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1. El nombre de la enseñanza era o es un gran precepto. Un gran precepto es depender de Dios. Un gran precepto es entender que el dinero no lo es todo, de que el vestido no lo es todo. Un gran precepto es que sí debemos ayudar al que está a mi lado. Un gran precepto es entender de que hay personas en necesidad a la cual usted y yo estamos llamados a ayudarle. Eso es un gran precepto. Dice Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1, y quisiera leerlo por entendimiento. Si usted lo quiere seguir leyendo en Reina Valera está bien, pero quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Denme un segundo, por favor. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 8 dice, razones para dar esta ofrenda, la que usted trae con un corazón dispuesto. Ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia.
Dios ha mostrado la bondad en sus vidas en comunidad cristiana, y eso debemos ¿qué? Mostrarlo. Dice, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Dice, era una viuda, sí, entregó todo lo que tenía. Aún siendo pobres, parecieran que fueran ¿qué? Ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas por su propia iniciativa. Lo que usted y yo hoy trajimos, o lo que usted y yo ponemos sobre esta mesa delante de Dios, es según nuestras posibilidades. Dios nunca le va a demandar algo más allá de lo que usted puede dar. Si en este momento usted no puede traer, tranquilo, no se preocupe, pídale a Dios que le dé. Pídale a Dios que Él seguro que se encargará de traer esa provisión conforme a sus posibilidades. Versículo 4. Nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte de esta ayuda para el pueblo de Dios, y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Versículo 6. Por eso hemos rogado a Tito que recoja entre ustedes esta bondadosa colecta. Está hablando de bienes materiales, no estaba hablando necesariamente de la parte económica. Dice el versículo 6, por eso, lo repito, por eso hemos rogado a Tito que recoja entre ustedes esta bondadosa colecta que él comenzó antes a recoger, pues ustedes que sobresalen en todo, en fe, diga yo, sobresalgo en fe, en facilidad de palabra, en conocimiento, en buena disposición para servir, en amor, que aprendieron de nosotros igualmente, deben sobresalir en esta obra de caridad, dice el texto. En todo, usted sobresale en fe, en amor, en conocimiento, en el fruto del Espíritu, pero también es necesario que en esta obra usted y yo sobresalgamos. Versículo 8. No les digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros para darles a ustedes la oportunidad de demostrar que su amor es verdadero. Aquí nadie se le obliga. Si usted en el Señor no le ha sido mostrado entregarle su parte financiera, oramos para que lo haga en su momento, en su tiempo. Pero aquí a nadie se le obliga, porque Dios no viola sus preceptos. Dios no va en contra de sus ordenanzas y dejó en usted algo que se llama libre albedrío. En nosotros está el hacerlo o el no hacerlo. Versículo 9. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes. Jesús mismo es el ejemplo más claro, que siendo el dueño de todo el universo, se hizo pobre. Pobre se hizo por causa de ustedes, para que por su pobreza, es decir, la pobreza de Cristo, usted y yo ahora seamos ricos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria? No amontonemos riquezas en este plano terrenal, porque les decía, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En el cielo. Haga la obra, comparta el evangelio, viva una vida conforme a la de Dios, y su tesoro está en el cielo, donde ni polilla ni horrín corrompe, dice la palabra. Versículo 10. Pero el bien de ustedes les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado no solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, nuevamente lo resalta, terminen lo que han comenzado con la buena disposición que mostraron al principio cuando decidieron hacerlo. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda de él conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene, no dice la palabra de Dios. Versículo 13. No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad. No, tampoco hasta allá. Se trata más bien de que haya igualdad. Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta. En otra ocasión ellos tendrán lo que a ustedes les falte, y de esta manera habrá igualdad. Versículo 15, y aquí cierro. Como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Mis hermanos, como congregación, como iglesia, estamos llamados
ayudar al que está a nuestro lado. Estamos llamados a ser esos bastones espirituales, pero también en la necesidad física. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.